Zoom. Bueno, entonces vamos a empezar con las conversiones. Convierte 50 grados Fahrenheit en grados Celsius. Entonces, para convertir 50 Fahrenheit a 50 grados Fahrenheit a centígrados, tenemos que la temperatura en grados centígrados es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 grados. Entonces ahí tenemos ya la solución, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, temperatura en grados centígrados, en este caso mi temperatura en grados centígrados. La temperatura en grados centígrados es igual a 5 novenos ¿de qué? De 50 grados menos 32. Esta temperatura en grados centígrados sería igual. Cuando multiplico una fracción por un entero, el de arriba por el entero. 5 por 50, 250 entre 9 menos 32. Haríamos esta división o podemos hacer primero el quebrado. Le ponemos un 1 aquí abajo y tendríamos que la temperatura en grados centígrados es igual a 9 por 1 son 9, 250 por 1 son 250 menos 9 por 2, 18. Llevamos una 9 por 3, 27 y una 28, 288. Ahí debe haber algún error. Son 50 Fahrenheit a Celsius. O esa fórmula está mal. Estoy guiándome con esa fórmula. Así como están sustituyendo, no están sustituyendo de acuerdo a la fórmula. La fórmula dice claramente 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Pero hacen la temperatura en Celsius menos 32 entre 5 novenos no es 1.8 para nada. Déjenme verificar esa fórmula porque así como está escrita, la sustitución sería así: 5 novenos de 50 grados menos 32.
Ya sé. Está mal escrita la respuesta. Es así. Nuestra fórmula es así. No como está escrita ahí, va entre paréntesis la resta. Y entonces, ahora sí tendríamos 5 novenos por 50 menos 32 son 18, ¿no? Y ahora sí, 5 por 18 son 5 por 10, 50, 5 por 8, 40 son 90 entre 9. Y esto nos daría 10 grados centígrados. Ahí lo resolvieron de otra forma. Pero ahí está la solución. Entonces la fórmula, recuerden, creo que la vez pasada la anotamos sin los paréntesis. Entonces corríjanla. Es esta la fórmula. Hacemos primero la resta y lo multiplicamos por los 5 novenos. Ahí lo que hicieron es que este 9 lo hicieron al revés, ¿no? 9 entre 5, 1.8 y 18 entre 1.8 nos da 10 también, pero también directo sale, ¿no? 50 menos 32, 18. 5 por 18 son 90 y 90 entre 9 son 10 grados centígrados. Y creo que esta causa menos confusión porque está directo tal y como está la fórmula. El 2 dice, convierte 38 grados centígrados a grados Kelvin. Pues es muy fácil convertir centígrados a Kelvin, ¿no? Solamente le sumamos 273. 2 es convertir 38 grados centígrados a Kelvin. A Kelvin no se le pone el simbolito de grados, realmente desconozco por qué, pero no lleva el simbolito de grados. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Puede ser que venga como 273.17. Aunque para fines prácticos se acostumbra a no ponerle el punto 17. Entonces, temperatura en grados Kelvin sería en este caso igual a 38 grados más 273.17. Y eso pues hacemos nuestra sumita, ¿no? 273.17 más 38. 7, 1.8 y 3, 11, llevamos 1. 7 y 3, 10 y 1, 11, llevamos 1, 2 y 1, 3. 300.17. Entonces, la temperatura en grados Kelvin es igual a 311.17 o nada más 311. Ya dependerá de cómo venga en el examen, ¿no? Creo que regularmente manejan 273. Aprecia la décima. Lili, por ejemplo, Lili ya sacó 79 aciertos. Ya está como a 6 de lo que pretende. Samuel aprende muy fácil. Se le quedan las cosas muy fáciles. Algo va en 70. A veces también aprender fácil nos juega en contra. Te confío. Menosprecio la información y vaya rápido. No, pero no importa qué tan rápido la fije, si no me pongo a estudiar, pues no la voy a fijar nunca, ¿verdad? ¿Puedo borrar esto? Y aquí no sabía que en Zoom se podía mover el documento desde ahí.
Expansión térmica. La expansión térmica es el fenómeno en el cual los cuerpos aumentan de tamaño debido a un incremento en su temperatura. Entonces, la expansión térmica es conocida también como dilatación. Los cuerpos aumentan, al aumentar la temperatura, los cuerpos se dilatan o tienen una expansión térmica. Entonces, esa es la expansión térmica. Y no hay buen tiempo, ¿no? De aquí al examen. Pero debes de estudiar, no sé, ¿cuánto tiempo estás estudiando en casa? Unas 2 horas. Pues hay que redoblar todo el tiempo que te quede, todo el tiempo que te quede libre a estudiar, a estudiar, a estudiar. Puedes, te digo, en una noche puedes lograr tener los aciertos de una materia. Todos los de una materia, y si lo hago 5 veces, es más probable que te lleve 2 noches. De sábado para domingo, de domingo para lunes. Pero me quedan muchas noches, ¿no? De aquí al examen. Entonces, es buen tiempo. O sea, siempre, por ejemplo, los alumnos en las facultades van reprobando, y a la hora del examen final, el examen final lo pasan. Siempre sacaron sus exámenes 1, 2, 3, se van al final y al final lo pasan, estudian toda la noche, las noches seguidas, y incluso hay algunos que se juntan en la casa de alguien, en el apartamento de alguien, y están toda la noche estudiando, llegan al examen sin dormir y pasan el examen. Entonces, queda muy buen tiempo. Pareciera poco tiempo, pero no, es muy buen tiempo para seguir avanzando. Como quiera que sea, es más de un mes, ya sea que sea en mayo o en junio. Si es en mayo, a veces es más de un mes, y si es hasta junio, pues como un mes y medio. Entonces es muy buen tiempo para seguir avanzando. Entonces, expansión térmica lineal, aquí tenemos su fórmula. Este triangulito, delta L igual a alfa por la longitud inicial por el incremento de temperatura. El triangulito indica incremento, en este caso, incremento, porque la longitud aumenta, ¿no? ¿A qué es igual el incremento? Al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por el incremento de temperatura. Entonces, hay un coeficiente de expansión lineal. Cada material tiene un coeficiente de expansión. Quiere decir que por cada grado centígrado que aumente la temperatura, ese material va a ganar, no sé, 1 centímetro de longitud, 2 centímetros, 3 centímetros, según el material que sea. Entonces hay que multiplicar el coeficiente de expansión del material por la longitud inicial por el incremento de temperatura, y eso nos va a dar cuánto se expandió. Y para sacar el largo total alcanzado, pues hay que sumar la longitud inicial más lo que nos da. O sea, el largo total alcanzado es el delta de longitud más la longitud inicial. Así debe de venir aquí abajo. Bueno, lo pone aquí con la formulita, pero realmente lo podríamos poner la longitud total, después de la expansión, la podemos poner como el incremento de la longitud más la longitud inicial, que es lo mismo que la fórmula que está ahí, longitud inicial por 1 más el coeficiente de expansión por el incremento de temperatura. Aquí lo estaríamos haciendo en una sola operación. Aquí haríamos 2, una para sacar primero cuánto se expandió y luego cuánto se expandió le sumo cuál era su longitud inicial y tendría la longitud total una vez expandido el material. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. No viene ni un ejemplo ahí. De hecho, no he visto ninguno de expansión, ninguna pregunta. No recuerdo ni siquiera de la fórmula que venga, pero vamos a hacer un ejercicio.
¿cuál será la longitud final de un material cuyo coeficiente de expansión es de 0.03 centímetros por grado centígrado? La longitud inicial es de 40 centímetros. Entonces hoy tenemos una longitud inicial de 40 centímetros. Nos pregunta la longitud total. Aquí tenemos, podemos sacar primero este delta o podemos hacerlo de corrido. Si lo hacemos con la fórmula de allá, la longitud total sería igual a la longitud inicial que multiplica A1 más el coeficiente de expansión térmica por el incremento de temperatura. La longitud inicial es de 40 centímetros y aumenta en 10 grados centígrados su temperatura, pues si no, no va a expandirse nada. Y aumenta en 10 grados centígrados su temperatura. Entonces, longitud total igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de expansión térmica por el incremento de temperatura. Entonces, la longitud total sería igual a la longitud inicial, que son 40 centímetros. Aquí ya está todo dado, que de centímetros y centímetros, grados centígrados y grados centígrados. Entonces ya no tengo que hacer nada. Por ejemplo, si aquí me lo dieran en metros y aquí en centímetros, tendría que hacer una conversión, ¿no? Si hablo de metros, todo tiene que ser metros. Si hablo de centímetros, todo tiene que ser centímetros. Entonces aquí ya todo es 40 centímetros con centímetros, grados centígrados con grados centígrados. Entonces podemos aplicar directamente. 40 centímetros por 1 más alfa, que es 0.03 por 10 grados centígrados, que es el incremento de temperatura. Bueno, delta es 0.03, vamos a ponerle sus unidades. Borro este 0.03 centímetros por grado centígrado. Y esto multiplica a 10 grados centígrados. Entonces esto es igual a 40 centímetros que multiplica a 1 más 10 por 0.03 me da 0.3. 1 más 0.3 grados centígrados con grados centígrados se van y ya nada más me quedan centímetros. Estos son centímetros por centímetros. Bueno, eso 1 está en centímetros. 1 más 0.3, 1.3. Igual a 40 por 1.3. Y eso nos da 40 por 1 son 40, 40 por 0.3 son 12. Nos da 52 centímetros. Esto es una exageración, ¿no? Nada aumenta nada tiene ese coeficiente de expansión tan grande. Para que fuera notorio ahí. Realmente la expansión es muy pequeña, es si acaso de milímetros. En este caso fueron 12 centímetros de expansión, ¿no? Porque puse un coeficiente de expansión muy, muy grande. ¿Dudas?
Entonces vamos con conductividad calorífica. Ahí tenemos lo que es la conductividad calorífica, que dice es la forma en que el calor puede ser transferido de un material a otro. Entonces, la conductividad calorífica es la forma en que el calor puede ser conducido de un material a otro. Y luego tenemos ahí formas de transferir el calor. Formas de transferir el calor. Entonces, por conducción tenemos tres formas: conducción, convección y radiación. Convección es la manera en que se propaga en los sólidos debido al choque de sus moléculas y que esto se deforme. Convección es la forma en la que el calor se transfiere por los fluidos y radiación es la forma en la que el calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el calor que recibimos del sol, ¿no? Por medio de ondas electromagnéticas. La conducción nosotros vemos, por ejemplo, cuando calentamos algo en la estufa y está una cuchara de metal dentro de la cazuela, vemos cómo el calor se conduce, ¿no? A través del metal, y la cuchara, si la agarro, si la quiero agarrar, ya lleva un tiempo en la lumbre, se va a caer, aunque la lumbre no le esté dando directamente, va a estar caliente y hasta va a quemar, ¿no? Pues esa es la conducción. Conducción sólidos, convección fluidos y radiación por medio de ondas electromagnéticas. Después tenemos la capacidad térmica. Esa es la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su cambio de temperatura. Capacidad térmica, relación que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su cambio de temperatura.
Y la capacidad térmica es igual al calor recibido entre el incremento de temperatura. Antes de pasar eso, no vaya a ser que no venga más abajo y se me olvide. Capacidad térmica específica. Capacidad térmica específica. Que de hecho ha de ser. Capacidad térmica específica es la cantidad de calor que necesita una sustancia para aumentar un gramo para aumentar en 1 grado centígrado, para aumentar en 1 grado centígrado su temperatura por cada gramo de sustancia. Esa es la capacidad térmica específica. ¿Cuánto calor se necesita para que una sustancia aumente en 1 grado centígrado cada gramo de esa sustancia? Tenemos definición de calor específico. El calor específico es la relación que existe entre la capacidad calorífica y la masa de un material. También se puede decir que el calor específico es... pues ahí está. Capacidad térmica M igual a masa. El calor que necesita transferirle a 1 gramo de masa M para que éste eleve su temperatura en 1 grado. Lo que les acabo de poner, nada más que lo pusieron como calor específico. Y en el examen, si no me equivoco, viene como capacidad térmica específica. Entonces es lo mismo que está ahí. La cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de una determinada sustancia. Y ahí tenemos la fórmula del calor específico o de la capacidad térmica específica, que es igual a sobre masa, que es calor sobre masa por el incremento de temperatura. Entonces la capacidad térmica, el calor específico es igual a la capacidad térmica específica entre masa, que es igual al calor entre la masa por el incremento de temperatura.
Calor necesario. Sigue siendo el calor necesario, es el calor que se necesita transferir a cierta masa de una sustancia para aumentar su temperatura. Prácticamente viene siendo parte de lo mismo. Y el calor es igual a la masa por el calor específico por delta de temperatura. Entonces, bueno, no lo voy a meter, ahí está. Ese sí es exactamente así como está. Calor necesario igual a masa por calor específico por el incremento de temperatura. Esas no las necesitan. La única que se tienen que aprender es la del agua. El calor específico del agua es 1. Se necesita 1 caloría por cada gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Esa es la única. Cualquier otra sustancia que venga en el examen les van a dar el calor específico. Nada más se tienen que saber la del agua, que es 1. Aquí tenemos ejemplos. Dice, colocamos 2 esferas de la misma masa al fuego, una de cobre y otra de aluminio, sin considerar los fenómenos diferentes al sistema termodinámico expuesto. Determina qué pasa con la temperatura de las 2 esferas. Primero determinamos la fórmula a utilizar. Bueno, aquí en este caso, pues vamos a utilizar esos coeficientes, ¿no? Para el aluminio es de 0.217 y para el cobre de 0.093. Entonces, para ese ejemplo, vamos a utilizar esos 2 calores específicos. Entonces, vamos a anotar aquí el calor específico del aluminio, que es igual a 0.217, calor específico del cobre, que es de 0.093. Necesita más calor el aluminio. Vamos a ver. Si colocamos las 2 esferas de la misma masa al fuego, determina qué pasa con la temperatura de las 2 esferas. Entonces tenemos que el calor que necesitan es calor necesario es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Dice, ¿qué pasa con las dos temperaturas? Entonces, pues quiero saber la temperatura, entonces despejo el incremento de temperatura. Esta masa por este calor específico que están multiplicando al incremento de temperatura pasan de este lado dividiendo. Y tenemos que el calor sobre la masa por el calor específico es igual al incremento de temperatura. Para los dos es lo mismo, para aluminio y cobre.
¿Por qué se puede quitar la masa de ahí? Esas son las partes. No pasa nada si sigo dejando la masa, pero ¿por qué se puede quitar la masa? Bueno, ya ahí dice. Pensé que no decía. Ahí dice por qué se puede quitar la masa. Porque la masa es la misma para las dos esferas. Si la masa es la misma, entonces puedo quitar la masa y dejar nada más el calor necesario sobre el calor específico igual al incremento de temperatura. Gracias. Obviamente las dos temperaturas, ¿qué pasa? Las dos van a aumentar, ¿no? Si las pusimos al fuego, las dos van a aumentar, pero ¿cuál va a aumentar más? ¿Cobre o aluminio? Fíjense, ahí nos dice la clave, dice, con esta nueva fórmula podemos ver que el incremento de la temperatura es inversamente proporcional a su calor específico. Incremento de temperatura. Siempre que yo tenga un cociente, una división igual a algo, ese algo va a ser directamente proporcional a lo de arriba e inversamente proporcional a lo de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor calor, mayor aumento de temperatura, ¿no? Y es lógico. Si hay más calor, pues más aumento de temperatura. Pero también quiere decir que a mayor calor específico, menor aumento de temperatura. Mayor calor, mayor aumento de temperatura. Mayor calor específico, menor aumento de temperatura. Recuerden, el de arriba me dice que el de acá es directamente proporcional al de arriba, pero es inversamente proporcional al de abajo. Si el de arriba sube, este sube. Si el de abajo sube, este baja. Entonces, ¿cuál tiene un calor específico más grande? El aluminio, ¿no? Entonces quiere decir que el aluminio se va a calentar, va a ganar menos temperatura que el cobre. ¿Sí? Porque este número es más grande. Entonces, si el calor específico es más grande del aluminio, su incremento de temperatura va a ser menor. La temperatura del aluminio incrementará más rápido que la del cobre. Mentira. Eso está mal. Esa conclusión está mal. ¿Quién necesita más calor para aumentar su temperatura? El aluminio. Por lo tanto, su temperatura aumentará menos. O tan fácil como esto. A los dos los pusimos al mismo calor, ¿no? Por lo tanto, los dos van a tener el mismo calor a recibir. Si reciben 100 calorías y si divido 100 entre 2.17, no, entre 0.217, ¿cuánto me da? Se lo voy a hacer en la calculadora nada más para corroborar o sea, cómo ellos están concluyendo mal ahí. 100 entre 0.217 nos da 460. El incremento de temperatura sería de 460 para el aluminio, pero y para el cobre 100 entre 0.093 es igual a 1075. ¿Quién aumentó más su temperatura? El cobre, ¿no? Y ahí dicen que es el aluminio, pero es falso.
inversamente, de hecho en su explicación lo dicen, será inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Entre más grande sea este, más chico es este. ¿Cuál es más grande? El aluminio. Sigue ahí. Ay, ahora el zoom no se puede poner. Voy a hacer el fin que ya. Y ahora, ¿por qué no hay? La canción, ahora no puedo hacerlo grande. No sé por qué se fue para arriba. No sé, creo que se tiene que ir a donde está su ventana y picarle al cuadro azul, no, en donde está el pizarrón. Aquí al Ahí. azul. No, porque la ventana la sí puedo seguir manipulando, pero no, esa funciona para la ventanita esta. Y aquí. Ocasiones. No sé. Oigan que estoy buscando el cuadrito este como este de aquí. Pero no está. Ni puedo posicionarme para hacerlo grande. Bueno, eso espero que se siga grabando lo que se está compartiendo. Nosotros podemos verlo aquí. Con lo que concluimos que la temperatura, no, ya sé por qué. No se puede porque se está compartiendo. Oh, y eso sí. El 2 dice determinar la cantidad de calor que
debemos aplicar a 500 gramos de agua para elevar su temperatura de 35 grados a 100 grados centígrados. Eso está muy fácil. ¿Cuál era la capacidad de calor específico del agua? 1. Sale. Entonces, si voy a aumentar de 35 a 100 grados centígrados, ¿cuántas calorías necesito? 1 por cada gramo. Uno por cada gramo. De 35 a 100, ¿cuántos son? 65. ¿65 por cuánto? ¿No? Por 500, porque por cada gramo necesito, para aumentar de 35 a 100 necesito 65. Recuerden, ahí es la parte donde digo que hay que activar el razonamiento. Me dicen capacidad, calor específico del agua, H2O, es igual a una caloría por cada gramo por grado centígrado. Una caloría por cada gramo por grado centígrado. ¿De dónde a dónde? El incremento de temperatura me dicen que va de... Incremento de temperatura en este caso es igual a... ¿Dónde llegó? A 100 grados centígrados menos 35 grados centígrados, ¿no? Ese es el incremento. Y ese incremento entonces es igual a 65 grados centígrados. Entonces ese incremento es igual a 65 grados centígrados. Yo necesito una caloría por cada grado centígrado por cada gramo. Entonces quiere decir que para 1 gramo se necesitan 65 grados centígrados, 65 calorías. Para un solo gramo necesito 65 calorías porque necesito una caloría por cada gramo por cada grado centígrado. ¿Cuántos grados centígrados tengo? 65. Entonces requiero 65 calorías para cada gramo. ¿Y cuántos gramos tengo? Entonces la necesidad de calor va a ser igual a mis 500 gramos por 65 calorías. Tenemos 5 por 5, 25, 5 y llevamos 2, 5 por 6, 30 y 2, 32. Y le agregamos los dos ceros que no tomé en cuenta y necesitamos 32.500 calorías. Si aplicamos la fórmula tal y como está, que es calor necesario igual a masa por calor específico por incremento de temperatura, ¿cuánto vale la masa? 500 gramos por calor específico, que es 1, por incremento de temperatura, que es 65. Pues es la misma operación que hicimos, ¿no? Nada más que en la otra pensamos. Y aquí solamente apliqué la... Pude haberlo hecho así desde el principio, ¿no? 500 por 1 por 65. ¿Dudas? Leyes de la termodinámica. Está buscando más un...
Si no se queda en 1000, se queda fijo, no lo puedes manipular esos tamaños, ¿no? Ley cero de la termodinámica. Si un cuerpo C está en equilibrio térmico con otros dos cuerpos A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre ellos. Recordemos que el equilibrio térmico es cuando dos cuerpos o más tienen la misma temperatura, por lo tanto los tres cuerpos estarán a la misma temperatura y no habrá intercambio neto de energía entre ellos. Pues la ley cero de la termodinámica es conocida como la ley del equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica es conocida como la ley del equilibrio térmico. Entonces nos dice que si C está en equilibrio térmico con A y también está en equilibrio térmico con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre ellos. Por lo que es lo mismo, tres cuerpos que están en contacto tienden a tener equilibrio térmico entre ellos. ¿Dudas de la ley cero? Ley del equilibrio térmico, recuerden. Ley cero, ley del equilibrio térmico. Si un cuerpo que está en contacto con otros dos esté en equilibrio térmico con esos dos, entonces esos dos también están en equilibrio térmico entre ellos. Primera ley de la termodinámica. Dice, el calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento de la energía interna de este más el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. Entonces esa ley es conocida como la ley de la conservación de la energía. Primera ley es la ley de la conservación de la energía. La pueden anotar así como están en esos tres renglones. Y ahí tenemos una formulita. El incremento de calor es igual al incremento de la energía interna más el incremento de trabajo. U es la energía interna. U es el calor. Y W es trabajo. Y el triangulito ya habíamos dicho que significa incremento. Recuerden, primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. ¿Ya quedó? Sí. Esa es la que más van a ocupar en el examen. Bueno, la del equilibrio térmico viene, pero más como equilibrio térmico. Y si acaso vienen definiciones, les ponen ahí a relacionar las cuatro leyes ahí con columnas, ¿no? Entonces deben aprender eso, que la 0 es relacionada con el equilibrio térmico, la 1 con la conservación de la energía.
Tipos de procesos termodinámicos. Proceso adiabático, cuando el sistema no recibe ni cede calor. Proceso adiabático. Entonces, procesos termodinámicos. En el adiabático, el calor permanece constante. Se puede poner así, adiabático. El calor permanece constante. ¿Sí? No da ni recibe calor. Proceso adiabático. Tipos de procesos termodinámicos. Proceso adiabático. El calor permanece constante. No hay flujo de calor. El sistema no da ni recibe calor. Cualquiera de esos enunciados. Y ahí lo tenemos en la fórmula matemática. Delta Q igual a 0. No hay incremento de calor, perdón. Entonces, el incremento de trabajo es igual a menos el incremento de la energía interna. El 2, proceso isocórico. El volumen permanece constante. No hay cambio en el volumen del sistema. El volumen permanece constante. Proceso isocórico. Entonces, cuando el volumen, recuerden, si el volumen permanece constante, no hay trabajo. El trabajo se manifiesta en la expansión del volumen del sistema. Si no hay expansión del volumen del sistema, entonces no hay trabajo. Proceso isocórico, volumen constante, incremento de trabajo igual a 0. Entonces, el incremento de calor es igual al incremento de la energía interna. Mañana les van a dar clase de química. Mañana quizás tengo una pequeña cirugía. Y ya me regañaron antes de hacer. Pero clase para tener. Proceso isobárico, cuando la presión del sistema permanece constante. Isobárico, no hay cambio en la presión del sistema. Proceso isotérmico, no hay cambio en la temperatura. Proceso isotérmico, no hay cambio en la temperatura del sistema. Y si no hay cambio en la temperatura del sistema, entonces no hay cambio en la energía interna. El incremento de energía interna es igual a 0. Y si el cambio de energía interna es igual a 0, eso quiere decir que el incremento de calor es igual al incremento de trabajo. De hecho, todos los sistemas se pueden resolver con la fórmula de la primera ley. Nada más que cada sistema, si yo aplico la primera ley tal cual, lo voy a resolver. Pero si yo identifico el sistema y sé que se puede simplificar a esto, me ahorro estar haciendo, porque la parte de multiplicar mi energía interna se va a hacer 0, entonces nada más me va a quedar el trabajo. O cuando el trabajo se hace 0, pues nada más me queda la energía interna. Pero si no, la fórmula de la primera ley, aplicándola para cualquier sistema, lo resuelve. Pues tú vas a llevar termodinámica en una materia nada más. Una materia que se lleva todo un semestre de termodinámica, no creo que se llevan 1 o 2. ¿Qué es un sistema termodinámico? Tiene los siguientes factores: cantidad de calor, volumen, temperatura y presión. Cantidad de calor, volumen, temperatura y presión. La cantidad de calor, el volumen y temperatura están relacionados con, por ejemplo, el volumen me dice el trabajo que hace el sistema. Si el volumen no cambia, entonces no hay trabajo. Cantidad de calor. Si la cantidad de calor no cambia,
Entonces quiere decir que es un sistema que no tiene intercambio de calor con el ambiente. Temperatura, si la temperatura no cambia, entonces no hay cambios de la energía interna. Recuerden que la temperatura es el promedio de las energías cinéticas de las partículas de cualquier cosa. Pues si la temperatura no cambia, quiere decir que esa energía interna no está cambiando, por lo tanto la temperatura se mantiene constante. La presión no afecta a estos factores. Recuerden que la primera ley involucra al calor con el trabajo y con la energía interna. Y ahí no participa la presión en esa variable, en esa expresión matemática no participa la presión. Si varías uno de ellos, por lo menos uno de los otros tiene que responder y variar. Bueno, acuérdense que tenemos las leyes de ley de Gauss, ley de Gay-Lussac, ley de Charles, donde se relacionan presión, volumen y temperatura. Pues si la presión cambia, la temperatura y el volumen tendrán que cambiar. Si la temperatura cambia, presión y volumen tendrán que cambiar. Entonces, si modifico uno de esos factores, los demás se van a ver afectados. Segunda ley de la termodinámica. En los fenómenos naturales podemos observar muchos procesos que convierten totalmente la energía mecánica en calor, como por ejemplo, la fricción entre dos objetos provoca un aumento del calor de los cuerpos y termina por detener el movimiento de estos cuerpos. Entonces, la energía mecánica puede ser transformada en calor y ahí pone un claro ejemplo, ¿no? Cuando hay dos cosas, es más, si tú, cuando te están afilando las tijeras o el cuchillo, ves cómo salen chispas, ¿no? Se está calentando y llega a tal temperatura, esas chispas que salen al rojo vivo, ¿no? Hasta te queman si te llegan a dar sientes. Entonces, porque la energía mecánica que es una energía cinética que está girando ahí, se transforma en calor por la fricción que hay entre los cuerpos. Entonces, fíjense en esa parte, lo que es la segunda ley. El calor, la energía mecánica puede ser transformada en su totalidad en energía calorífica, puede ser transformada en calor, pero al revés no. El calor, la energía calorífica, no puede ser transformada en su totalidad en energía mecánica. O en trabajo mecánico. Entonces, es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Entonces, no existe esa máquina perfecta que transforme toda la cantidad de calor en energía o en trabajo mecánico, ¿no? Y dos, la entropía del universo siempre tiende a aumentar. Entonces, la segunda ley es la ley de la entropía. Así como relacionamos la primera con el equilibrio térmico. Perdón, la cero con el equilibrio térmico. La primera con la conservación de la energía. La segunda es la de la entropía. La entropía, de hecho, eso es este segundo enunciado es lo que establece la segunda ley. La entropía del universo siempre tiende a aumentar. La entropía es la cantidad de energía que se pierde en cada proceso. Pues la entropía es la cantidad de energía que se pierde en cada proceso. Y esa cantidad de energía que se pierde siempre tiende a aumentar en el universo. Ya llegamos a la mitad de física. Y ahí está la definición formal de la segunda ley. ¿Qué es eso? Así como tal cual está en el otro que es más sencillo, el universo tiende a la máxima entropía. Ahí dice, en un cambio de estado de equilibrio
a otro, el estado de equilibrio resultante será aquel que tenga el valor máximo de una cantidad llamada entropía. Es decir, el universo tiende a la máxima entropía. La eficiencia de una máquina térmica. La eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado. Entonces, esta es la fórmula para la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es usada en este caso para ver la eficiencia que tiene una máquina térmica. Y ahí tenemos la fórmula de la eficiencia de la máquina térmica. La eficiencia es igual al trabajo sobre la cantidad de calor suministrado. Entonces, esa eficiencia térmica no es otra cosa más que cuánto calor puedo transformar en trabajo mecánico. Y ahí tenemos varias equivalencias, ¿no? El incremento de calor, que es el calor de entrada, Q1, Q2, que es el calor de 1 menos Q2 entre Q1 es igual a W1 menos W sobre W1. Pero esta razón, recuerden que cuando tenemos algo expresado en forma de fracción decimos que es una razón. Esta razón entre el trabajo y el calor suministrado es la eficiencia térmica. ¿Cuánto calor se puede transformar en trabajo mecánico? Entre más porcentaje de calor se logre transformar a trabajo mecánico, más eficiente es la máquina térmica. Tercera ley de la termodiabólica. La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto. Pues la tercera ley es la ley del cero absoluto. La tercera ley es la ley del cero absoluto de temperatura. La entropía de un sistema se aproxima a un valor constante cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto. Nuevamente, pues si la temperatura se aproxima al cero absoluto, quiere decir que la energía se está aproximando al cero y por lo tanto la entropía tenderá a permanecer constante.
Ahí tenemos un ejemplo y se determina el incremento de la energía interna de un sistema que se le ha suministrado 600 calorías y un trabajo de 450 joules. 600 calorías y un trabajo de 450 joules. Entonces aquí vamos a ocupar delta, ahí está la primera ley de la termodinámica. Entonces tenemos que identificar qué están involucrados. Está involucrado calor y trabajo. Y la fórmula que tiene calor y trabajo, bueno, también la segunda ley tiene calor y trabajo. Pero en esta me piden el incremento de energía. Entonces tengo incremento de energía, tengo trabajo y tengo calor. Entonces vamos a ocupar la fórmula que nos relacione esos tres parámetros, ¿no? Que nos dice... Regularmente lo pueden encontrar también así, nada más como Q igual a U más W. Y eso ya sabemos que Q pues tendrá que ser la diferencia de calor o el incremento de calor. La energía también tiene que ser el incremento de energía y W también el incremento de trabajo. Ahí nos dice que incremento de energía de un sistema que se le han suministrado 600 calorías y un trabajo de 450 joules. Entonces, lo que quiero es el cambio de energía interna. Entonces, el cambio de energía interna va a ser igual al incremento de calor menos el incremento de trabajo, ¿no? Este está sumando, pasa de este lado restante. Y me queda solita la energía, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a tomar esos signos? Dicen, se le han suministrado 600 calorías. Entonces, ese calor es positivo. Cuando absorbe calor es positivo, cuando lo cede es negativo. En este caso está absorbiendo calor porque dice que se le han suministrado 600 calorías. Y convertimos las calorías, ¿cuáles vamos a pasar a joules? ¿Por qué lo pasamos a joules y no a calorías? Si convertimos las calorías en términos de energía, ¿por qué las calorías a energía y no al revés, la energía a calorías? Porque me están preguntando la energía. ¿Y en qué mido la energía? En joules. Si me están preguntando la energía, pues tengo que hacer la conversión de calorías a términos de energía. Si me preguntaran el calor, entonces la energía la llevaba a términos de calor. Pero como me preguntan energía, el calor lo llevo a términos de energía. ¿Sí? Entonces, tendríamos que, yo ya lo tengo aquí despejado, el incremento de energía, ahí todavía no lo despejan, hicieron primero, bueno, podríamos hacer también primero la conversión, ¿no? Antes de, ahí está nuestra fórmula, podríamos hacer también la conversión, el incremento de calor que es igual a 600 calorías, es igual a ¿qué? A 4.2 joules por, no, igual a 4.2 joules por 600, ¿no? Cada caloría tiene 4.2 joules. Si tengo 600 calorías, tengo 4.2 joules por 600. 6 por 2, 12. 2 si llevo una. 6 por 4, 16 y una, 17. Tendríamos 17.2 así como lo hice, pero me faltan 2 ceros, nada más pongo 1, ¿no? Hay una falla ahí porque 600 por 4 son 2400 solito, ¿no? No sé qué hice mal. 6 por 2, 12. 2 si llevo una, 6 por 4, 24 y una 25. No sé de dónde salieron los números que puse. Sería 25.2, pero como no consideré los ceros, agrego el cero.
También lógica, 600 por 400, 2400. Entonces, y 600 por punto 2 son 120, tendría 2520. Y si no, pues hago la multiplicación completa. No es necesario que la haga mentalmente o que la haga por partes. Si no puedo hacerla de ninguna de las dos formas, la escribo completa: 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 6, 12, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 6, 24, 0, 0, 2, 4 y 1, 5, 2. 25.200, pero tengo una después del punto, pongo mi punto ahí y tengo 2520 joules. Entonces, el trabajo, ¿cómo lo voy a tomar? Entonces, delta U, que ya había despejado acá arriba, es igual a delta Q, que son, ya habíamos dicho que el calor lo íbamos a tomar positivo. Si el sistema recibe calor, es positivo. Si cede calor, entonces el calor es negativo. Déjenme ver si ese signo lo están poniendo bien. Que nos dijo, pone el trabajo, lo recibe. ¿Verdad? Dice que recibe el trabajo también, entonces sería negativo. Cuando hay una expansión y el trabajo va hacia el sistema, se toma positivo. Cuando es al revés, se toma negativo. Y aquí dice que se le ha suministrado también el trabajo, que son 450 joules. Entonces sería menos los 450 joules de trabajo suministrado. Entonces, delta U es igual a 2520 joules, menos por menos me da más, 450 joules. 2520 más 450, 2500 y 400, 2950 y 20, 70, 2970 joules. Ese debe ser el resultado, si ahí lo tienen, 2970 joules. Otra vez el segundo igual es con la primera ley de la termodinámica. Dice: un sistema realiza un trabajo de 1500 calorías y a la vez aumenta su energía interna en 2000 calorías. Determina cuál fue el valor suministrado a este sistema. Traten de hacerlo. Ahí está la fórmula, es muy sencillo. Tenemos todo. Ya hasta nos dan el trabajo en calorías. Ya no tenemos que hacer la conversión. Me están preguntando calor. Y el trabajo que hubiera tenido que pasar a calorías ya me lo dan, y la energía interna que hubiera tenido que pasar a calorías ya también me la dan en calorías. Ya no tengo que hacer nada más que ver qué signos le voy a colocar a esos números que me dan. Si ese trabajo es positivo o es negativo, y esa energía interna es positiva o es negativa, la ganó, la perdió. Bueno, de hecho esa la ganó porque me dice que el incremento es de 2000 calorías, entonces esa ya me la está dando en positivo. Planteé la operación, ahorita vemos lo de lo de los signos. Planteen por lo menos la operación, hagan la sustitución, y ahorita vemos lo de los signos.
Ya quedó su sustitución. ¿Cuál es la fórmula? Ahí se alcanza a ver, ¿no? El incremento de... Y es directa porque me preguntan por el incremento de calor. Lo único que hay que ver son esos signos. Pero puedes escribir ya la fórmula y sustituir los valores, ¿no? 1500 más 2000. ¿Delta qué? Delta. Pero No, es Q. este es Q. Ajá. Y esta tiene que ser Q. O sea, esta de acá es del otro, ¿eh? Ajá. Acá es para esta, porque a esta no le vamos a despejar. Acá tuvimos que hacer un despeje. Sí. Pero para el problema 2 no hay que hacer nada, ni una conversión, ni un despeje, ni nada. Nada más ver cómo vamos a tomar los signos, ¿no? Delta Q, que es lo que me preguntan del calor suministrado. Entonces ese calor suministrado tiene que ser positivo. Acuérdense que si el sistema recibe calor, el calor es positivo. Por lo tanto, la energía interna tendrá que ser positiva. Ahí nos dicen que aumenta, entonces si aumenta es positivo. Si aumenta es positivo. Entonces, pero si había dudas, pues si el calor es suministrado va a ser positivo. Por lo tanto, este número que es el más grande tiene que ser positivo. Porque si fuera negativo y el otro positivo me darían menos 2000 más 1500, me quedarían menos 500. En cambio, ese más grande ya sé que tiene que ser positivo. Ahora, ese trabajo lo realiza, también es positivo porque realiza. ¿No? Hace ratito recibía, no es el que se le suministró. Entonces serían 2000 más 1500, 3500 calorías. Ahí está aquí abajo. 2000 calorías más 1500 calorías. Entonces, si el sistema realiza trabajo, el trabajo es positivo. Si el sistema recibe trabajo, el trabajo es negativo. Si el sistema recibe calor, el calor es positivo. Si cede calor, el calor es negativo. Es como es al revés. Si realiza trabajo, el trabajo es positivo. Pero si recibe, es negativo. Y para el calor es al revés. Si lo recibe es positivo, pero si lo cede es negativo. Y la energía interna, pues obviamente si aumenta la energía interna, pues es positiva. Si disminuye, pues es negativa. Que aquí realmente no tiene, esta última conversión, pues ya solamente es, si es que en mis incisos no viene la respuesta en calorías, porque el calor lo medimos en calorías. Se puede medir en joules, pero el calor regularmente la respuesta la damos en calorías. Y si no, ¿cómo transformamos calorías a joules? Multiplicamos mi cantidad de calorías por 4.2. ¿Dudas? Esta es la única complicación que pudiera haber con la primera ley, determinar los signos de los valores, pero tengan bien presente, eso es fácil, no es tan difícil. Calor, recibo, positivo. Lo doy, negativo. Trabajo, lo recibo, negativo. Lo realizo, positivo. Energía interna aumenta positiva, disminuye negativa. El problema 3 ya es de la segunda ley de Newton. Esos dos primeros fueron de la primera ley. ¿Desde Newton, profe? De Newton, de la termodinámica. Ah, ya. Newton ya ni supo nada de termodinámica. De los primeros dos fueron de la primera ley de la termodinámica y el tercero ya es de la segunda ley, que es de la eficiencia de una máquina térmica. Y se determina la eficiencia de una máquina térmica que se le suministra
8,000 calorías para obtener 25,200 joules de calor de salida. Primero determinamos la fórmula a utilizar. Pues ahí tenemos nuestra fórmula de la segunda ley de la termodinámica. La eficiencia es igual al trabajo entre el calor suministrado. El calor de salida, pues obviamente es Q2, ¿no? Q1 es el calor suministrado. ¿De dónde salen esas 6,000 calorías? No están en el problema, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen? De la bolsa. Aquí las están dando, pero así no las puse yo. Están en el documento. ¿Qué estamos utilizando en esa fórmula? Esta es la parte, o sea, aquí, ¿qué parte de la fórmula estoy utilizando? En esta. ¿A cuál se parece de esta parte, esta y esta? ¿A cuál se parece? ¿A la primera, a la de en medio o a la última? La primera. No, la primera tiene, o sea, esta es la primera. La primera tiene, esta es, porque todo está en términos de calorías, ¿no? Calor, calor, calor. Calor, calor, calor. Y ahora, pero estas 6,000 calorías, ¿de dónde salieron? Pues es el calor de salida, aquí me dice. Nada más que este calor de salida me lo da en joules. Ah, pues esos joules los transformamos a calorías. ¿Bien? Entonces vamos a hacer, ahí está la clave de todo. Yo podría resolverlo ya nada más sin preguntarle si se aplica, si se aplica la fórmula, pero ahí es donde está la clave para poder resolver los problemas. Pensar de dónde salen las cosas, pensar conceptualmente de dónde son las cosas. Y así, aunque no me sepa la fórmula, voy a estar más cerca de poder resolver el problema. Entonces, mi eficiencia térmica, de acuerdo con los datos que me dan, pues voy a tomar Q1 menos Q2 sobre Q1, porque me dan esos calores. Me dan Q1 y Q2, ¿no? Me dan el calor suministrado. Me dan el calor suministrado, que es de 8,000, o sea, Q1 es mi calor suministrado, son 8,000 calorías. Q2 es el calor de salida, que me dicen que son 25,200 joules. ¿Cómo transformo? Ya transformamos de calorías a joules. De calorías a joules es multiplicar mis calorías por 4,2. Pues al revés es la inversa. En lugar de multiplicar voy a dividir, ¿no? Entonces, 25,200 joules es igual a 25,200 sobre 4,2. Y esto ya serían calorías. Entonces, 25,200 joules es igual a, lo voy a hacer manualmente porque en el examen, y la voy a hacer completa. Regularmente no las hago completas, ¿no? La voy a hacer completa. Quito ese punto de ahí y me queda 42. ¿Cómo? Para que sea un 42, recorrí el punto un lugar, pues entonces adentro también voy a recorrer un lugar, por lo tanto aumento un 0. Y ya tengo una división entre números enteros.
El 42 en el 25 no cabe, así es que agarro el 252 y cabe 6 veces exactamente, si no me equivoco. 6 por 2, 12. 12 llevamos una. 6 por 4, 24 y una 25. Ahí está, 252. 252 menos 252 son 0. Bajo el otro 0. El 42 en el 0. ¿Cuántas veces cabe? 0 veces. Bajo el... Entonces me sobran 0. Bajo el otro 0. Otra vez 0 veces. Otra vez 0. Bajo el otro 0. Y otra vez 0. Y me sobran 0. Y tenemos que son 6,000 calorías. Pues ya tenemos nuestra conversión, ya tenemos todo en calorías, pues ya tenemos todo para triunfar, ¿no? ¿Puedo borrar la división? Entonces nuestra eficiencia térmica es igual al calor 1, que es el calor suministrado, que son 8,000 calorías, menos el calor 2, que es el calor de salida, que son 6,000 calorías, ya con la transformación que hicimos, entre el calor 1, que son 8,000 calorías. Entonces, la eficiencia de esa máquina es 8,000 menos 6,000, 2,000 calorías sobre 8,000 calorías. Calorías con calorías se cancelan y la eficiencia de esa máquina es de, puedo quitar todos los ceros, me quedan 2 octavos y 2 octavos es un cuarto y un cuarto es igual a 0.25 y 0.25 es igual al 25%. Tiene una eficiencia del 25%. Regularmente se da en porcentaje, aunque puede aparecer de cualquier forma, puede aparecer como fracción, como decimal, pero normalmente se da en porcentaje, ahí está abajo, lo dan en porcentaje, 25%. Mira esa máquina, el 25% de calor que recibe lo puede transformar en energía. Buen trabajo, porque entonces tiene una eficiencia del 25%. La tercera parte, más bien 3/4 partes se desperdician, no se pueden transformar en energía. Con esa máquina, de ese problema. ¿Cómo paso mi decimal para pasarlo a porcentaje? Nada más lo multiplico por 100. Cualquier decimal que me salga. Nada más lo multiplico por 100 y ya está pasado al porcentaje. Ya son las 8. A pesar de los problemas técnicos que hubo, avanzamos bastante. Entonces, nos vemos mañana, ¿no? Mañana tienen clase de química. Y no es momento de pensar por qué no he avanzado más, es momento de estudiar más para avanzar más. ¿Por qué no he avanzado más? Porque no he estudiado más. O buscar otra manera, buscar nuevos horarios, las noches, no sé. A mí hace mucho que no lo hago, pero la última vez que lo hice, no me funcionaba muy bien la noche. Fue cuando cuando hice el examen para pedagogía. En una noche revisé todos los temas de filosofía, pero en una noche me tardé ahí medio. Y saqué los 10 aciertos de filosofía. Entonces, prueben con otras cosas. Han avanzado. O sea, del otro a ya avanzaste, ¿no? Pero hay que avanzar a un mayor ritmo, no te falta. Igual, pues avanzaste. De hecho, avanzaste la misma proporción que René, pero tú en menos tiempo, porque tienes menos tiempo viniendo. Entonces, pero también hay que incrementar el ritmo. O sea, faltan unos 22, 23 aciertos, ¿no? Más o menos. Entonces hay que incrementar el ritmo. Es buen tiempo. No es buen tiempo, si no, prueben eso. No chacararse y si es que aguantan. Si no aguantan, tampoco tiene caso, porque si ya estoy dormido, no tiene caso. Pero si son capaces de mantenerse toda la noche estudiando, entonces nos vemos mañana. Dejar de compartir.
Sí, mira, ya era porque se estaba compartiendo que se pone eso.